Buenos días. En nuestra serie de sermones estamos acercando a la Navidad, pero también estamos acercando a la venida de Jesús históricamente. Me llamo Pastor Caleb, soy uno de los pastores aquí en Divine Savior Church y el sermón hoy se trata de Nehemías. Y Nehemías es un libro histórico que se trata del tiempo en que la gente regresaba de exilio en Babilonia. No sé si ustedes han leído el libro de Nehemías, pero si no lo has leído, está bien, porque lo vamos a estudiar hoy. Lo que pasa en Nehemías es un libro histórico sobre ese tiempo en que la gente regresó de Babilonia, regresó de su tiempo en exilio a Jerusalén para la reconstrucción de las murallas de la ciudad. El libro de Esdras se trata del mismo tiempo, pero de la construcción del templo, y Nehemías se trata de la construcción de las murallas de la ciudad. Y no sé si ustedes conocen bien la historia, pero la gente estaban en Israel con reyes, pero la vida espiritual de la gente fue muy, muy mala. Rechazaban a Dios, mataron a sus profetas, y por eso Dios decidió que el ejército de Babilonia iba a venir y pues destruir Jerusalén. Y toda la gente de Israel pues fueron cautivos, que fueron a Babilonia. Ya no estaban en su tierra, estaban viviendo en Babilonia. Después de muchos años, había otra nación, la nación de Persia, que llegó y conquistaron a la nación de Babilonia. Pero eso no significa que la gente de Israel que todo estaba bien, pero solamente que fueron esclavos con un nuevo líder, un nuevo rey, el rey de Persia. Y en ese tiempo, el rey de Persia decide que los israelitas pueden regresar a Jerusalén, a su tierra, para construir un nuevo templo y las murallas de la ciudad. Y eso no fue solamente como un rey bueno de Persia, eso es lo que Dios había dicho por su profeta. Dijo a la gente, cuando fueron al exilio, dijo, 70 años van a estar en Babilonia y después regresarán. Y después de 70 años regresan a la reconstrucción del templo y la reconstrucción de las murallas de la ciudad. En Nehemías, la reconstrucción de estas murallas fue bien difícil, porque había otras naciones, otra gente que estaba en la ciudad de Jerusalén que no quería que la gente lo edificara. Había mucha oposición, y Nehemías lo describe y dice, cuando estaban trabajando en la construcción, en un mano los materiales, en el otro una espada, porque había mucha oposición. Pero al fin, Dios bendice su obra y cumplen la reconstrucción de las murallas de la ciudad. Y lo que leemos hoy es parte de su celebración, de este cumplimiento de todo. Lo que hacen para celebrar es Esdras lee la Biblia, la ley de Moisés. Dice que Esdras estaba en una plataforma, así, y abre la Biblia y lee de la ley de Moisés. Del principio del día hasta el mediodía lee de la palabra de Dios. ¿Y cuál es la reacción de la gente? Lágrimas. Están llorando porque reconocen lo que Dios ha dicho sobre sus antepasados, sobre lo que han hecho. No sé si es por la ley que dice que son pecadores o lo que sea, pero fue obvio antes de que escucharon la palabra de Dios
que fue algo que no habían oído. Fue algo casi nuevo a ellos. Entonces, mientras Esdras leyó la palabra, la gente estaba escuchando y llegó a su corazón. Vieron su rebelión, su pecado, y lágrimas. Pero, ¿qué dijo los levitas después de esto? Dijo a ellos, en ese momento no deben tener lágrimas en ese momento, porque el gozo del Señor es su fortaleza. Eso es un día de celebración y el gozo del Señor es su fortaleza. Como lo que han hecho ustedes no es su fortaleza, sus buenas obras no, pero el gozo del Señor es su fortaleza. Estamos celebrando lo que Dios ha hecho, no lo que ustedes han hecho, pero lo que Dios ha hecho. Entonces podemos celebrar. Cuando escucharon la palabra de Dios que leyó Esdras, escucharon que había un festival en ese momento y dijeron, pues, ¿cuál día es? Oh, ese festival debe ser celebrado ahora. Entonces dejaron de hacer lo que estaban haciendo y celebraron este festival, esta fiesta. Es un buen ejemplo de escuchar la palabra de Dios y pues ponerlo en acción inmediatamente. Parte de esta fiesta, de esta celebración, fue otra vez el leer de las Escrituras. Y al fin de toda esta celebración, tenemos la parte que vamos a leer hoy. Lo que vamos a leer es como un repaso, una historia de la gente de Israel, pero a la vez es un párrafo de alabanza. Y eso es, la verdad es que alabanza y describiendo lo que Dios ha hecho es lo mismo. Porque cuando contamos la historia de lo que Dios ha hecho, estamos alabando a Él, diciendo lo que ha hecho, su gracia, su compasión. Entonces, para nuestro sermón hoy vamos a pasar mucho tiempo leyendo la historia de lo que Dios ha hecho por su gente y viendo cómo creo que habrá unos temas que vamos a ver tras esa lectura. Ok, leemos. Los levitas están frente de la gente adorando a Dios, diciéndoles eso. En Egipto, está hablando a Dios, viste la aflicción de nuestros padres junto al Mar Rojo, escuchaste sus lamentos, lanzaste grandes señales y maravillas contra el faraón, sus siervos y toda su gente, porque viste la insolencia con que habían tratado a tu pueblo. Fue así como te ganaste la buena fama que hoy tienes. A la vista de ellos abriste el mar y lo cruzaron sobre terreno seco, pero arrojaste a sus perseguidores en lo más profundo del mar, como piedra en aguas caudalosas. Con una columna de nube los guiaste del día, con una columna de fuego los guiaste de noche. Les alumbraste al camino que debían seguir. Ok, ¿ven qué está pasando? ¿Qué están diciendo? Todas las maneras en que Dios ha salvado a su gente, todo lo que ha hecho, empiezan con eso, el éxodo de Egipto, que Dios ha hecho, no fue la gente, Dios lo hizo con Faraón, con las plagas, en el Mar Rojo, dividió las aguas para que la gente pudiera salir, Dios lo hizo. Ok, vamos a seguir leyendo. Después de ese evento en el Mar Rojo, van al monte Sinaí. Descendiste al monte Sinaí, desde el cielo les hablaste, les diste juicios rectos y leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Les diste a conocer tu sábado santo y por medio de tu servidor Moisés les entregaste tus mandamientos, estatutos y leyes. Saciaste su hambre con pan del cielo, calmaste su sed con agua de la roca. Les diste posesión de la tierra que bajo juramento les habías prometido. Pero ellos y nuestros padres fueron altivos, no quisieron obedecer tus mandamientos, se negaron a escucharte, no se acordaron de las maravillas que hiciste por ellos. Fue tanta su terquedad y rebeldía que hasta se nombraron un jefe para que los hiciera volver a la esclavitud de Egipto.
Pero tú no los abandonaste, porque eres Dios perdonador, clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Aunque Dios fue bueno a ellos, ¿qué hicieron? Olvidaron a Él, estaban demasiado enfocados en sí mismos, fueron tercos, egoístas. ¿Y qué hace Dios? ¿Cómo responde? Con amor, compasión, paciencia. No destruye su gente, pero provee por sus necesidades, con maná, con agua, con todo lo que necesitaban. En su pecado, su rebeldía que hizo, amó a su gente. Pues qué bueno que eso es nuestro Dios, ¿no? Qué bueno que tenemos un Dios así, que todavía nos ama aún en nuestra rebelión, aún en nuestro pecado. Qué bueno que Dios es así, compasivo, lento para la ira, paciente con nosotros. Qué bueno que Dios es así, porque yo sé que soy terco, egoísta. Sé que yo leo la palabra de Dios, pero a veces digo, no, quiero hacer lo que yo quiero. Eso es pecado. Pero qué bueno que tenemos un Dios que perdona, un Dios de paciencia, un Dios que me ama y no lo merezco. Dios fue así con esa gente y es el mismo Dios que tenemos, un Dios de compasión. Vamos a seguir leyendo para ver la compasión más de Dios. Y a pesar de que se hicieron un becerro de metal fundido y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto. Y aunque fueron terribles las ofensas que cometieron, tú no los abandonaste en el desierto porque eres muy compasivo. Jamás se apartó de ellos la columna de nube que los guiaba del día por el camino, ni dejó de alumbrarlos la columna de fuego que de noche les mostraba por dónde ir. Con tu buen espíritu les diste entendimiento. No les quitaste tu maná de la boca, les diste agua para calmar su sed. 40 años los sustentaste en el desierto. Nada les faltó. No se desgastaron sus vestidos, ni se les hincharon los pies. Aunque la gente se quejara, se quejó, Dios todavía fue bueno. En el momento en el monte Sinaí, Dios estaba dando su ley, sus buenas palabras a ellos. ¿Y qué hicieron? Pues había ese becerro de oro, adoraron a un Dios falso. ¿Y qué hizo Dios? Dios los destruyó. No, ¿qué hizo Dios? Milagros para proveer por sus necesidades. Wow, qué bueno es Dios. Qué amor tiene Dios por su gente, por hacer milagros como respuesta a su rebelión. Wow. ¿Qué hizo con ellos? Milagros. Es como un padre con un niño que tiene un berrinche. Está muy enojado. ¿Qué hace un padre paciente? Espera. Y después un abrazo y algo de comida. Dios es paciente con nosotros también. Fue paciente con su gente en su pecado y es paciente con nosotros también. No fue neutral o en oposición a ellos, pero fue a su lado, en su equipo, todavía proveyendo por sus necesidades, aún después de todo su pecado. Y eso son las buenas noticias, ¿no? Que Dios es un Dios de amor, un Dios de perdón. Eso es el Evangelio, que Dios nos ama aunque no lo merecemos, que Dios nos perdona por el trabajo de Cristo en la cruz. Eso es el Evangelio, que Dios nos ama aunque no hemos sido buenas personas o personas que lo merecen. Y hizo milagros para proveer por sus necesidades. Y menciona algo que no sé si ustedes sabían que Dios lo hizo, pero dice, no se desgastaron sus vestidos, ni se les hincharon los pies. Por esos 40 años, proveó por sus necesidades en cualquier manera.
Ok, vamos a ver qué hace Dios cuando pasan o entran en la tierra prometida. Les entregaste reinos y pueblos y asignaste a cada cual su territorio. Conquistaron las tierras de Og y de Sihón, que eran reyes de Hesbón y Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo. Suena como Abraham, ¿no? Okay. Los hiciste entrar en la tierra que bajo juramento los prometiste a sus padres y a Abraham. Dios cumple sus promesas, ¿no? Y sus hijos entraron en la tierra y tomaron posesión de ella. Ante ellos sometiste a los cananeos que la habitaban. Les entregaste reyes y pueblos de esa tierra para que hicieran con ellos lo que quisieran. Conquistaron ciudades fortificadas y una tierra fértil. Se adueñaron de casas repletas de bienes, de cisternas, viñedos y olivares, y de gran cantidad de árboles frutales. Comieron y se hartaron y engordaron, disfrutaron de tu gran bondad. De esta sección lo que me fascina son los detalles. Es bueno cuando adoramos a Dios, cuando damos gracias a Dios por sus bendiciones. Es bueno notar los detalles. Es bueno ser específico cuando agradecemos a Dios por lo que nos ha dado. No solamente dio a la gente esta tierra prometida, una tierra fértil, pero también pues llegó amueblado, con ciudadanos ya listos, con casas llenas de lo que necesitaban. La gente, cuando entró en la tierra prometida, probablemente pensó, pues esas naciones, la gente, sería mejor si no hubiera nadie, como una tierra vacío y podríamos entrar. Vieron la gente que ya habitaba la tierra prometida como un obstáculo. Pero Dios lo consideró una bendición, porque llegó a esa tierra ya pues amueblada, con las cosas que necesitaban, con casas, con ciudades ya listos y fortificados. Dios hizo mucho y es bueno notar los detalles. También para nosotros, cuando agradecemos a Dios por sus bendiciones, es bueno notar los detalles. Como Dios me ha dado un lugar donde vivir, pero aún más, una casa bonita, con aire acondicionado, con una cocina donde puedo cocinar de verdad lo que quiero, porque muy, muy cerca hay una tienda donde puedo comprar cualquier comida que necesito. Vivo en un país que tiene libertad, donde puedo adorar a Dios sin miedo del gobierno o de otros. Y nota eso, amigos. Estamos aquí, en ese edificio, para un servicio de adoración. Y eso no es nuestra iglesia. Pero qué bueno es ese salón en que podemos adorar a Dios hasta que, pues, hasta que cumplen la construcción de la iglesia. Y qué bueno es ese edificio, ¿no? Dios es tan bueno a nosotros, nos da lo que necesitamos para aún más y más y más. Dios no solamente me ha dado pues una esposa y una familia, pero una esposa bien bonita, con ojos claras y con una sonrisa bien bonita, y hijos que Dios me ha dado tanto, tanto, y es bueno notarlo. No solamente tengo una casa, pero tengo un colchón tan cómodo como probablemente es un colchón que es más cómodo que 80% de toda la gente en la historia. ¿Okay? Piensa eso, qué bueno que es la vida que Dios nos ha dado. Dios es tan bueno a nosotros y no lo merecemos. No tengo una buena casa, ni esposa, ni mi bicicleta, ni mi trabajo por lo que yo he hecho. Por qué bueno es Dios. Todo viene de Él, no viene de mí. Pues, ¿qué hizo la gente con todas esas bendiciones de Dios? Vamos a seguir leyendo. Vamos a ver qué hizo. Oh, no.
Pero fueron desobedientes, se rebelaron contra ti, rechazaron tu ley, mataron a tus profetas que los convocaban a volverse a ti, te ofendieron mucho. Por eso los entregaste a sus enemigos y estos los oprimieron. En tiempo de angustia clamaron a ti, desde el cielo los escuchaste. Por tu inmensa compasión les enviaste salvadores para que los liberaran de sus enemigos. Aunque Dios había dado esa tierra prometida a ellos, ¿qué hicieron? Pues fueron desobedientes, se rebelaron, rechazaron, mataron a los profetas. Está hablando del tiempo de los jueces, ¿recuerdan? Y en esa época, la gente, no había un rey, y la gente estaba pues había paz en la tierra, pero en esa paz, pues olvidaron a Dios, rechazaron a su ley, y Dios dejó que otras naciones vinieron a oprimir a la gente. ¿Y qué hizo la gente en medio de esa oposición? Clamaron a Dios, y Dios, pues, escuchó a su gente. Escuchó la petición de su gente. Su gente no fue fiel a Él, habían pecado. Dios pudiera haber dicho, no, ustedes merecen eso. Pero no lo dijo. Envió salvadores para rescatar su gente, para salvar su gente de estas naciones. Pueden ver, como por la historia, que Dios es constante. La paciencia es constante, la compasión es constante y estable, aunque la fidelidad de la gente no es bueno, pero la fidelidad de Dios es constante por su historia. Ok, vamos a seguir leyendo. Pero en cuanto eran liberados, volvían a hacer lo que te ofende. Tú los entregabas a sus enemigos y ellos los dominaban. De nuevo clamaban a ti y desde el cielo los escuchabas. Por tu inmensa compasión muchas veces los libraste. Eso es pues el tema de nuestro sermón. Muchas veces los libraste, una y otra vez los libraste. Dios una y otra vez salva a su gente. Una y otra vez muestra su compasión a su gente. Una y otra vez es compasivo, paciente, lento a la ira. Eso podría ser como una frase que usamos en la vida. Una y otra vez Dios me salva. Una y otra vez Dios está conmigo. Hace 1000 años, hace 100 años, en ese año, en 100 años, Dios es fiel. Dios cumple sus promesas. Lo podemos ver por su historia, pero podemos ver que una y otra vez Dios es compasivo, es paciente, es fiel. Es quien es Dios. Él no cambia. Entonces, si vamos a poner nuestra confianza en Dios, si encontramos las promesas que Dios tiene en la Biblia, podemos decir, pues hoy y mañana y en 10 años y en el día en que muero algún día, Dios va a cumplir sus promesas. Dios será fiel porque así es. No puede ser otro. Vamos a seguir leyendo. Les advertiste que volvieran a tu ley, pero ellos actuaron con soberbia y no obedecieron tus mandamientos. Parece que estamos repitiendo mucho, ¿no? De sus hábitos, sus actitudes, pero estamos repitiendo también la actitud de Dios. Pecaron contra tus normas que dan vida a quien las obedece. En su rebeldía te rechazaron, fueron tercos y no quisieron escuchar. Por años les tuviste paciencia, con tu espíritu los amonestaste por medio de tus profetas, pero ellos no quisieron escuchar, por eso los dejaste caer en manos de los pueblos de esa tierra. Sin embargo, es tal tu compasión, que no los destruiste ni abandonaste, porque eres Dios clemente y compasivo. Parece que Dios debería haber dejado a esa gente.
pecaminosa, esa gente de rebeldía. Pero tiene misericordia. Pues que cantamos, nuestros pecados son muchos, su gracia es mayor. ¿Sí? Su gracia es mayor. Después de todo eso, han leído mucho de esa historia de su gente, ven la repetición de las actitudes de sus antepasados, la repetición de la compasión de Dios. Y aquí es como el fin de lo que dice ahora en su situación. Y ahora, Dios nuestro, Dios grande, temible y poderoso, que cumples el pacto y eres fiel, no tengas en poco los sufrimientos que han padecido nuestros reyes, gobernantes, sacerdotes y profetas, nuestros padres y todo tu pueblo, desde los reyes de Asiria hasta hoy. Tú has sido justo en todo lo que nos ha sucedido, porque actúas con fidelidad. Al fin de todo eso, recuerda a la gente que están regresando a su tierra, pero a la vez no es su tierra por la nación de Persia. Están reconstruyendo las murallas, pero pueden ver la destrucción y en ese momento la vida no es excelente por la nación de Persia. No es como el tiempo de rey David o Salomón. Necesitan la fidelidad de Dios en ese momento, porque hay mucha oposición, hay otras naciones, hay muchas cosas en el futuro que no saben lo que va a pasar. Pero ¿qué hacen? Miran al pasado, a Dios quien es fiel, y ven que pues si Dios fue fiel, será fiel en el futuro y es fiel hoy. Y es lo mismo que podemos decir. Dios fue fiel, será fiel y hoy es fiel para nosotros también. Esa es la última parte de la lectura. Por eso ahora somos esclavos en la tierra que les diste a nuestros padres para que gozaran de sus frutos y sus bienes. Sus abundantes cosechas son ahora de los reyes que nos has impuesto por nuestros pecados. Como tienen el poder, hacen lo que quieren con nosotros y con nuestro ganado. Grande es nuestra aflicción. Grande es nuestra aflicción. En ese momento de aflicción, ¿a dónde miran? A un Dios compasivo y fiel que puede ayudar. Después de oír esta historia de sus antepasados, ¿qué tenían en mente la gente? Pues Dios es fiel. Dios es constante, compasivo, paciente, amoroso y constante y fiel una y otra vez. Y para nosotros necesitamos ese mensaje también, porque vivimos en un mundo que está cambiando siempre. ¿Dónde podemos edificar la vida? Necesitamos una fundación, un ancla en un mundo en que todo cambia. Pues tenemos un Dios que no cambia. Tenemos su palabra que no cambia, aunque todo el resto del mundo está cambiando. Isaías, el profeta, habla así: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Eso significa que si encuentras algo en la Biblia sobre Dios, su personalidad, su actitud hacia ti o su gente, si encuentras algo en la Biblia que es la verdad, no solamente es verdadero hoy, pero en 100 años será la verdad también. Será la verdad para ti y para sus hijos. No importa qué pasa en la vida, será la verdad, porque así es Dios. Es constante, es fiel y también es su palabra. Significa que cuando leemos la Biblia y encontramos pues una promesa de Dios,
queremos notarlo muy bien porque Dios siempre cumple sus promesas. Siempre. Si Dios tiene una promesa sobre el cielo, sobre el perdón de mis pecados, sobre su amor, yo sé que no importa lo que pase, Dios va a cumplir esa promesa. Es quien es. En 2 Timoteo dice, si somos infieles, Él sigue siendo fiel. Eso es el Evangelio, ¿no? La buena noticia es que Dios sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. ¿Por qué Dios no rechazó a su gente? Porque no pudo hacerlo. Porque había prometido que el Salvador iba a venir de esa gente. Prometió que iba a rescatar a esa gente y tenía que cumplir su promesa. No puede negarse a sí mismo. Dios tiene que ser quien es y no puede cambiar. Entonces, si leemos algo en la Biblia sobre la personalidad de Dios, su actitud en cuanto al pecado, su actitud en cuanto a mí, sus promesas en cuanto al cielo, eso no cambiará. No puede. Porque así es Dios. Dios no cambia. Ok, el tema de nuestra serie de sermones es, queremos ver a Jesús. Y no hemos hablado mucho de Jesús en ese momento. Quiero hacer la conexión. ¿Qué conexión hay con Jesús en esa lectura, en esa historia? En el tiempo de Nehemías, la gente tenía que ver que Dios es fiel para poder vivir en la dificultad que tenían. También la gente necesitaba ver que Dios es fiel para que pudieran entender que pues había una promesa más, que Dios no había cumplido en ese momento. Una promesa para enviar un Salvador. Y la gente el día de Nehemías todavía estaban esperando ese Salvador. Y por ver la historia y la fidelidad de Dios, podrían decir, esta promesa que todavía no ha pasado, pasará. Dios enviará ese Salvador. Aunque no lo podemos ver, Dios lo va a hacer. Porque siempre cumple sus promesas. Y aún en esa historia de Nehemías, está en el proceso de cumplir esa promesa del Salvador, ¿sabes? Porque la gente estaba en otro lugar, en Babilonia, que fue la profecía. El Salvador iba a ser nacido en Belén. La gente tenía que regresar porque el Salvador iba a venir de gente de Israel. Entonces, eso como es parte de Dios, de cumplir sus profecías, sus promesas sobre ese Salvador. La segunda manera en que vemos a Jesús es en esa historia que estaba repetido. Pues Dios es constante en su compasión, su paciencia, fue el pecado, rebeldía, todo eso, pero Dios fue constante, fiel, mataron a los profetas, rechazaron la ley de Dios, Dios fue constante y fiel, compasivo, paciente. Y de verdad, eso es quién fue Jesús. Aunque gente rechazó a Jesús, sigo. Constante, fiel, paciente, compasivo. Su gente, la gente de Israel, planeó para su muerte. ¿Qué hizo? Fue constante, fiel, paciente, compasivo. Fue a la cruz. No dejó su plan. Fue constante, fiel, paciente, compasivo. Fue a la cruz, aunque la gente dijo, crucifícalo, crucifícalo. No dejó el camino. Fue constante, fiel, paciente, compasivo. Y murió por gente que no lo merecía. Para nosotros que no lo merecemos. Pero fue constante, fiel, compasivo, paciente.
Como Jesús es el mejor demostración, la mejor demostración de la fidelidad de Dios. Y sabe que en el libro de Apocalipsis, eso es un nombre para Jesús. El fiel y verdadero. El uno que es fiel se refiere a Jesús. También en Isaías, cuando está hablando del Salvador que ha de venir, dice que Él llevará como un cinturón la fidelidad. También en el libro de Hebreos, habla así de Cristo. Dice, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy y por los siglos. Que Cristo también no cambia. Si fue mi Salvador, hoy es mi Salvador y será mi Salvador y no cambia. Aunque el mundo cambia, Jesucristo no. Podemos poner la fundación de la vida en Cristo, en Dios, en su palabra, porque sabemos que no cambia, que es fiel, es constante, lleno de paciencia y de compasión. Quiero terminar con ese último versículo, otra vez de Hebreos. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Dios fue fiel a su promesa de enviar un Salvador. Y gracias a Dios, tenemos un Salvador que murió en la cruz para quitar todos nuestros pecados. Dios fue fiel, es fiel hoy y será fiel en el futuro. Lo podemos confiar. Amén.